Trabajé toda mi vida para construir mi empresa desde cero, pero en el cumpleaños número 18 de mi hermano mis padres me exigieron que se la regalara porque él sí tenía futuro. Desde que tengo memoria, mi existencia en la casa de mis padres estuvo marcada por el desprecio silencioso y la eterna comparación con mi hermano menor, Mateo. Mientras yo pasaba mis tardes después de la escuela trabajando en un almacén para comprar mis propios materiales de estudio, Mateo era bañado con regalos, elogios y una total impunidad por cada uno de sus errores. A los 16 años, cuando les hablé de mi sueño de emprender una agencia de logística y distribución digital, mi madre soltó una carcajada seca y me dijo que pusiera los pies en la tierra, asegurando que yo no tenía la mentalidad adecuada para los negocios y que mejor me consiguiera un empleo ordinario. Sin embargo, no me rendí. Pasé los siguientes 8 años durmiendo apenas 4 horas al día, comiendo fideos instantáneos en una oficina rentada del tamaño de un armario y sacrificando cada rastro de mi juventud para registrar, legalizar y levantar mi empresa. Hoy, a mis 26 años, esa pequeña idea se convirtió en una corporación sólida que genera millones en facturación anual, emplea 50 personas de manera directa y maneja contratos exclusivos con las marcas más importantes del país, todo construido con mi propio sudor, mi dinero y mi salud. El problema comenzó cuando mi empresa empezó a ser demasiado grande para ser ignorada por el radar de avaricia de mi familia. Mis padres, que llevaban años sin llamarme por mi cumpleaños, de pronto empezaron a invitarme a cenar cada semana, fingiendo un orgullo desbordado que a mí me parecía sumamente sospechoso. Mateo acababa de terminar la preparatoria con las peores calificaciones posibles, pasando sus días gastando el dinero de mis padres en ropa de diseñador, fiestas caras y presumiendo un estilo de vida de inversionista exitoso en sus redes sociales que no era más que una completa farsa. Yo sabía que algo andaba mal, pero jamás imaginé el nivel de descaro y derecho divino con el que mi propia sangre pretendía despojarme del trabajo de toda mi vida. La bomba de tiempo estalló durante la fastuosa fiesta de cumpleaños número 18 de Mateo, un evento exageradamente caro que mis padres financiaron endeudándose hasta el cuello en un club de golf privado. A mitad de la noche, mi padre me tocó el hombro y me pidió que lo acompañara a una oficina privada en la planta alta del club, donde ya me esperaba mi madre sentada junto a un Mateo que lucía una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Sobre el escritorio de madera fina había una carpeta de piel con un juego de documentos legales listos para ser firmados. Mi padre cerró la puerta con llave, se aclaró la garganta y, con una naturalidad que me pareció escalofriante, me dijo que había llegado el momento de hacer el sacrificio más importante por el apellido de la familia. Me exigió formalmente que firmara la transferencia del 70% de las acciones de mi empresa a nombre de Mateo como su regalo de cumpleaños, dejándolo a él como el nuevo director general absoluto de la compañía. Cuando solté una risa pensando que se trataba de una broma de pésimo gusto, el rostro de mi madre se transformó en una máscara de indignación absoluta. Se puso de pie de golpe, golpeó el escritorio con la palma de la mano y utilizó las palabras exactas que se quedaron grabadas a fuego en mi mente. Me dijo que yo era un egoísta que no entendía el significado de la sangre, gritándome que al final del día somos familia y que la familia siempre se apoya por encima de cualquier interés material. Añadió con un cinismo impresionante que yo ya había tenido mi oportunidad de jugar al empresario, pero que Mateo era el que verdaderamente tenía la visión, el carisma y un futuro brillante para llevar la empresa al siguiente nivel internacional. Mi padre secundó sus palabras de inmediato, afirmando que yo solo era un técnico con suerte que sabía operar las computadoras, pero que mi hermano menor poseía el verdadero instinto de un líder y que mi obligación como hermano mayor era pavimentar su camino al éxito para que la familia entera ascendiera de estatus social. El nivel de manipulación psicológica que intentaron ejercer en esa habitación fue destructivo. Me recordaron cada plato de comida que me dieron en la infancia, cada techo bajo el que dormí antes de independizarme, y me acusaron de ser un monstruo malagradecido que prefería ver a su propio hermano fracasar antes que compartir las bendiciones que la vida me había dado. Mateo intervino con una soberbia insoportable, acomodándose el saco de marca y comentando que yo debería estar agradecido de que él estuviera dispuesto a salvar mi empresa de la mediocridad, asegurando que con sus ideas de redes sociales y sus contactos de la alta sociedad la compañía triplicaría su valor en meses. Me negué rotundamente, tomé mis pertenencias y les advertí que si intentaban acercarse a mis oficinas o presionar a mis empleados iniciaría un proceso legal en su contra, saliendo de la fiesta en medio de los gritos de mi madre, quien me maldijo asegurando que me arrepentirías de haberle dado la espalda a mi propia sangre. Lo que yo no sabía en ese momento, y que constituyó la traición más dolorosa de mi vida, es que mis padres ya tenían un plan de contingencia sumamente oscuro.
Debido a que yo había iniciado los primeros trámites de registro de la empresa cuando apenas tenía 17 años y era menor de edad, mi padre se había quedado registrado en los archivos originales como el tutor legal y aval solidario de las primeras cuentas bancarias comerciales de la compañía. Aunque yo había actualizado la mayoría de los documentos al cumplir la mayoría de edad, ellos encontraron un vacío legal en un antiguo contrato de propiedad de la marca comercial que nunca fue modificado correctamente en el registro público. Utilizando la firma de mi padre y la ayuda de un abogado corrupto que pagaron con sus últimas tarjetas de crédito, falsificaron una asamblea de accionistas aprovechando que yo me encontraba de viaje de negocios en el extranjero, logrando revocar mis accesos a las cuentas de banco principales de la empresa y notificando al Departamento de Recursos Humanos que yo había sido destituido de mi cargo por supuestas irregularidades financieras. Cuando regresé al país el lunes por la mañana y me presenté en mi propio edificio corporativo, 2 guardias de seguridad contratados por mi hermano me bloquearon el paso en la entrada principal. Ver a Mateo sentado en mi silla de la oficina presidencial, usando mi escritorio y firmando documentos con una arrogancia desmedida, mientras mis padres sonreían desde el sofá tomando café premium pagado con mi dinero, fue un golpe que me dejó sin aire. Intenté llamar a la policía, pero el abogado de mi padre les mostró el acta falsificada de la supuesta asamblea, argumentando que se trataba de una disputa interna entre socios familiares y que las autoridades no podían intervenir hasta que un juez dictara una sentencia definitiva, un proceso que en nuestro país podía tardar años. Mi madre se asomó a la puerta y me lanzó mi maletín a los pies, repitiendo con una sonrisa de victoria que la empresa ahora estaba en manos de quien sí tenía futuro y que era hora de que yo aprendiera cuál era mi verdadero lugar. Pasé las siguientes 48 horas encerrado en un hotel, destrozado por el dolor de la traición, pero con una furia fría que comenzó a apoderarse de mis pensamientos. Comprendí que pelear por la vía legal tradicional para recuperar esa oficina solo me haría perder tiempo y dinero mientras ellos desangraban la compañía. Así que decidí cambiar de estrategia y ejecutar una venganza tan quirúrgica y absoluta que los destruiría desde los cimientos. Llamé a mi abogado de total confianza y a mi contadora principal, quien afortunadamente había renunciado ese mismo lunes al negarse a trabajar bajo las órdenes de Mateo. Juntos descubrimos que aunque ellos tenían el control del edificio físico y de las cuentas bancarias nacionales, el software principal de la empresa, la base de datos de los clientes internacionales y los algoritmos de distribución logística estaban registrados bajo una empresa tecnológica alterna que yo había creado a mi nombre exclusivo el año pasado y de la cual mi familia no tenía la más mínima idea. La primera fase de mi contraataque fue silenciosa pero devastadora. Modifiqué los códigos de acceso de todos los servidores en la nube, bloqueando el sistema operativo de la empresa de un segundo a otro. Cuando Mateo intentó iniciar sesión el martes por la mañana para procesar los envíos de los clientes, las pantallas de toda la corporación se quedaron en blanco con un mensaje que indicaba que el software había sido suspendido por falta de pago de licencias. Al mismo tiempo, me puse en contacto directo con los 10 clientes más importantes de la compañía, directores de multinacionales con los que yo había construido una relación de amistad y respeto durante años. Les expliqué con total transparencia la situación de fraude que estaba viviendo y les advertí que la nueva administración no tenía la capacidad técnica para cumplir con los estándares de entrega, ofreciéndoles mudar sus contratos de inmediato a mi nueva sociedad legal con las mismas tarifas y con el mismo equipo de trabajo operativo. El pánico se desató en la antigua oficina de manera inmediata. Mateo, que no sabía absolutamente nada de logística y pensaba que dirigir una empresa multimillonaria consistía únicamente en dar órdenes y tomarse fotos para internet, comenzó a recibir llamadas histéricas de los clientes amenazando con demandas millonarias por el retraso de las mercancías. En su desesperación por demostrar que él sí tenía visión y futuro, cometió el error garrafal de contratar a una empresa de transporte externa y barata para intentar cumplir con un envío crítico de una cadena de supermercados, pero debido a su total ignorancia, no verificó los seguros de carga ni las rutas de seguridad. El cargamento completo, valorado en más de $800,000, desapareció en una carretera peligrosa del norte del país, dejando a la empresa con una deuda colosal que las cuentas bancarias congeladas por la falta de operaciones no podían cubrir bajo ninguna circunstancia. En menos de 3 semanas bajo la dirección del orgullo de la familia, la empresa que a mí me costó 8 años construir quedó completamente en la quiebra técnica. Los empleados, al ver que Mateo les gritaba, los trataba como basura y que los cheques de su quincena rebotaban por la falta de fondos en las cuentas, decidieron armar una huelga masiva, abandonando las instalaciones y presentándose masivamente en mis nuevas oficinas temporales para pedirme trabajo.
Contraté a cada uno de mis antiguos trabajadores en mi nueva compañía, absorbiendo toda la fuerza laboral experimentada y dejando el viejo edificio corporativo como un cascarón vacío y lleno de deudas telefónicas, de luz y de renta que mis padres ya no podían pagar. El golpe final de mi venganza judicial llegó cuando el juez de distrito revisó los peritajes cibernéticos e informáticos que mi abogado presentó, demostrando de manera contundente que la firma de la supuesta asamblea de accionistas donde me destituyeron había sido falsificada digitalmente por el abogado de mi padre. Las autoridades emitieron de inmediato una orden de restricción financiera y un embargo preventivo sobre todos los bienes personales de mis padres y de mi hermano para garantizar el pago de los daños ocasionados a la marca comercial, incluyendo la suntuosa casa familiar que mi padre había puesto como garantía secundaria para los créditos que Mateo solicitó durante su desastrosa semana como director general. La farsa de la familia perfecta se desmoronó de la forma más humillante posible el viernes pasado por la tarde. Recibí una llamada de mi madre, pero esta vez su voz no tenía rastro de la soberbia o el veneno con el que me maldijo en el club de golf. Lloraba desconsolada, suplicándome que por el amor de Dios retirara los cargos criminales por falsificación de documentos que pesaban sobre mi padre y que detuviera el desalojo de su casa, repitiendo el viejo y desgastado mantra de que al final del día somos familia y que los hermanos deben perdonarse. Detrás de ella, escuché a mi padre gritar desesperado mientras los actuarios del juzgado comenzaban a colocar los sellos de embargo en los muebles de la sala, mientras Mateo permanecía sentado en la banqueta de la calle con la mirada perdida, dándose cuenta de que su supuesto futuro brillante lo había conducido directamente a la ruina económica absoluta y a una posible sentencia de prisión. No sentí ni un ápice de lástima ni de culpa al escuchar sus lamentos a través del teléfono. Les respondí con total tranquilidad que yo simplemente estaba siguiendo su propio consejo, permitiendo que el hermano que sí tenía visión y futuro resolviera los problemas legales de la familia con ese carisma internacional del que tanto presumían. Les aclaré que la sangre solo sirve para determinar el parentesco biológico, pero que la verdadera familia no te roba, no te traiciona ni intenta destruir el sustento de tu vida por pura envidia y avaricia. Colgué la llamada, bloqueé sus números de forma definitiva y regresé a mi junta de consejo en mi nueva empresa, la cual ya factura el doble que la anterior y sigue creciendo con fuerza. Me costó lágrimas y un dolor profundo entender que las personas que te dieron la vida pueden ser tus peores enemigos, pero hoy camino con la frente en alto, sabiendo que recuperé todo lo que me pertenecía y que dejé a los traidores pagando el precio de su soberbia en la miseria más absoluta de su propia estupidez. ¿Alguna vez su propia familia los ha traicionado por dinero o por favoritismo? Cuéntenme su historia abajo en los comentarios.